Hola amigas y amigos, estamos hoy en día en Maulemetrajes, un nuevo programa de Canal 30 Multicom. Así que este semestre vamos a conocer sobre cineastas, documentalistas, ¿cierto?, de la región. Y hoy estamos con nuestro primer invitado, en nuestro primer capítulo de Maulemetrajes, el señor Rodrigo Gómez. Muchas gracias, Hugo. ¿Cómo está, Rodrigo? Bien, ¿y tú? Bien. Aquí, apoyando aquí a la causa. Excelente. Así que, bueno, comenzar por hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué significa, qué es para ti el cine, más o menos? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo llevas a cabo? ¿Cómo lo ves el cine? Sí. Preguntarse igual, yo creo que qué es el cine es una pregunta bien grande, digamos, como Claro. bastante teórica podría ser, o incluso filosófica. Pero muchas disciplinas artísticas tienen esto de sacar cosas de adentro, ¿no? Entonces, para mí el cine es como otra de las maneras para poder expresar cosas que por ahí con el lenguaje son más difíciles de decir, ¿no? Ya, entonces básicamente tú expresas cosas que tienes en tu interior a través de las imágenes, a través del guión, a través de lo simbólico de tus obras, por ejemplo. En mi caso sí, pero el cine puede ser un guión, una adaptación de una novela, de un cuento. Claro, está la industria Hollywood también, por ejemplo. Claro, o uno mismo podría llevar a cabo sucesos que por ahí son más personales de cosas que a uno le pudiesen ocurrir. Digamos, pueden ser chistosas esas cosas o pueden ser muy terribles, digamos. Claro. Pero sí, pues en mi caso yo trato me encuentro en un espacio más íntimo jugando con la imagen, digamos. Oye, y el goce, el disfrute, entonces, ¿en qué momento está? Cuando en el rodaje, en por el ejemplo. rodaje, sí. Ese es como el momento de goce. Claro, sí. Igual mi formación no es de director de cine, digamos. Yo soy, porque estudié en una escuela de cine, estudié dirección de fotografía, entonces lo mío, igual, evidentemente, yo siempre quise ser autor y elegí simplemente esta línea porque sentí que era lo más difícil dentro del mundo del cine, tal vez entender, y lo más técnico, este tema de la óptica, de las velocidades, de las fuentes luminosas y cómo manipular la luz a través de diferentes filtros. Eso me parecía más engorroso de aprender, digamos. Entonces me metí a eso para poder entenderlo, y también yo estuve desde muy chico en una relación con la fotografía, entonces se conectaron esos puntos, diría. Eso te iba a preguntar, ese primer encuentro con el cine, en este caso un primer encuentro con la fotografía, y después ya hay un paso al cine. Es que o se dio de manera paralela. Es que para poder serte sincero en mi respuesta, o sea, mi primera aproximación con el cine es cuando yo a escondidas era un niño y veía a mi papá viendo una película de terror, por ejemplo. Que esas fueron como mis primeros acercamientos al cine. Fue como esta cosa del padre, y yo tenía como 6 años, parece. Y escuchaba ruido en el living y veía a mi papá, ya era de noche, entonces me despertaba y me asomaba y veía al tipo viendo estas películas, digamos. Que generalmente a mi viejo en ese tiempo le gustaba mucho el terror, entonces, claro, no podíamos estar ahí a esa edad, no. Se supone. Ya, entonces fisgoneando, digamos. Claro, fue el voyerismo el que. ¿Te acuerdas de alguna película en particular? Me acuerdo de imágenes. Hay una que tengo muy grabada que es en la nieve, el pie grande. Ya. Entonces tengo ese recuerdo de niño muy claro del pie grande ahí en la nieve, ¿cachai? Del monstruo. Posteriormente, en mi familia nosotros somos 3 hermanos. Mis 2 hermanos se dedicaron a la música, pero siempre igual vimos cine. Nos juntábamos los 3, veíamos películas. Y una de las películas que a mí me causó una impresión muy grande fue Una historia americana X, con Edward Norton. Sí. Y
Y fue como, yo diría que fue la primera película que vi como dramática, poderosa, digamos, que me hizo entender que el cine era más que una entretención, digamos. Era más que ver una película de acción con balaceras, sino que, claro, habían temas que tú podías mostrar súper grandes, dramáticos, sociales, políticos también. Claro, transversales, que te pueden marcar, golpear. Sí, po. Sí. Y cosas que también como que muestran esta es como la fragilidad del espíritu humano también. Entonces, ver este tipo en una escena, me acuerdo de esta escena donde está Edward Norton y la mamá de él le presenta al judío con el que estaba pinchando, digamos. Sí. Estaba la hermana y el hermano chico. Y en esa escena hay mucho drama, es muy fuerte esa escena. Entonces hay cosas ahí. Ahí fue como que yo dije, qué poderoso puede ser esto. Grabar una escena, una película, claro, cómo puede impactar en alguien. Oye, ¿y la fotografía? ¿Cómo llegaste a la fotografía? ¿Cómo lo vinculas con el cine? Bueno, hay una vinculación, sí. Una hermandad, claro. Una se mueve y la otra no, pero el resto es lo mismo. No me acuerdo cómo obtuve yo la primera cámara digital, no tengo el recuerdo claro de eso, pero sí recuerdo cuando murió esa cámara en la playa por la arena. Pero claro, yo salí a andar por la ciudad solo, digamos, porque en realidad mi círculo de amistades de ese tiempo no pertenecían, como no tenían curiosidad artística. Entonces siempre estuve yo como más en mi mundo interno jugando con esto y experimentando con estas curiosidades. Oye, y el hacer ese tipo de cine más experimental, más ligado al arte o a lo poético, ¿cuáles crees tú que son las complejidades? El cómo hacerlo masivo, el cómo el público pueda interpretarlo, el cuánto de interioridad del autor hay en aquello, por ejemplo. Claro. Yo creo que las complicaciones de lo experimental está en saber tener como un olfato, digamos, desarrollar un olfato, digamos, como un perrito que huele la comida y sigue por ahí, y ser certero en eso y no perderse en el trayecto. Creo que eso es como difícil porque te puedes demorar mucho tiempo terminando un trabajo si es que no sabes cómo intuir lo que la imagen con la que estás jugando te necesita también. Como que yo siento que eso es muy del montaje también, que es como... y de nuevo, también lo tomo con esto más literario, tal vez, con la poesía, con eso que tú terminas un párrafo, una serie de versos, y después tú más o menos intuyes ya hay un punto aparte, viene la otra estrofa, y más o menos ya sabes para lo que necesitas. Algo pasa ahí con lo que no está todavía y con lo que el texto te pide, en este caso sería la imagen, ¿cachai? Como, claro. Ponte tú, yo hice un trabajo, me acuerdo, que se llama Uno, que tuve la oportunidad de mostrarlo en el Festival de Cine de Talca, que en paz descanse. Gran Festival de Cine de Marcos Díaz, sí. Sí, yo encuentro que es una gran pérdida eso. Sí, ahí obtuviste un lugar. Sí, una mención honrosa. Mención, parece, sí, por ese trabajo. Y ese trabajo yo, como para que la gente entienda un poco, es un film ensayo, lo que se llama, bueno, en traducción es un cine ensayo, es un registro tipo documental que tiene mucha narración subjetiva de parte del autor. Entonces es un formato muy libre, yo puedo grabar mi casa, mi baño, mis cosas y poner una voz que tiende a caer en ciertas poesías a veces. Claro, en este caso en italiano, que eso también es un quiebre bastante interesante, no lo dejaste en español, sino que en italiano. Bueno, eso genera también un quiebre bastante interesante. Sí, y lo que pasa es que ese trabajo yo lo grabé en Buenos Aires, en Argentina, y para mí era importante que el narrador, digamos, y el protagonista de esa historia fuera un extranjero, que no fuera latinoamericano.
Ya, eso lo tenías claro desde el comienzo. Lo tenía súper claro, entonces tal vez me hubiese gustado que no hubiese sido italiano por la relación que hay entre Italia y Argentina, para generar mayor distancia aún. Mayor lejanía, claro. Pero igual terminó funcionando y al final está bien, porque la enajenación que siente el personaje narrador con el mundo civilizado es propia de su médula, digamos. Entonces, Claro. eso es lo que más fundamento tiene. Oye, ¿algún autor o alguna obra dentro como del cine experimental que sea un referente para ti, por ejemplo? A mí me gusta mucho un cineasta experimental que se llama Claudio Caldini, que es de Argentina. Y él grababa todo su trabajo en Super 8. Entonces, en un momento yo como que me puse a investigar un poco ese mundito y encontré que él tenía algo muy interesante en su manera de jugar con la imagen, digamos. Y en general también hay una obra que yo no me acuerdo del autor, pero se llama Hong Kong Song, que es de un video artista, en donde, ponte tú, grababa las ciudades, la gente, las micros, y se mezclaban los diferentes colores, y esos colores generaban manchas en la imagen. Entonces yo dije, pucha, oye, qué interesante como esto que estoy viendo, digamos. Se diluye y se transforma en una mancha, en algo más pictórico. Claro, es mucho más pictórico y también como lo concreto se transforma en algo abstracto también. Claro, cómo se transforma. Y cómo sacar la cámara de la cámara, digamos, porque la cámara en realidad siempre ha sido usada para registrar cosas concretas. El ojo que ve, claro. Claro, y contar historias siempre se ha usado para así, entonces sacar la cámara y usarla como un pincel, por ejemplo, eso siempre me llamó la atención. Oye, Rodrigo, en cuanto, por ejemplo, a la utilización de cámara, recién mencionaste la cámara Super 8, que es una cámara bastante antigua. Tu video Amalgama lo grabaste completamente con esa cámara Super 8. Cuéntame más o menos cómo fue ese proceso, por qué decidiste grabarla completamente en Super 8 y más o menos las dificultades que surgieron. Sí, como mencioné antes, a mí me impactaron mucho ciertos filmeastas experimentales en Super 8. Entonces, específicamente, y recomiendo mucho que la gente lo pueda revisar por ahí, lo pueden buscar en YouTube, una obra que se llama Ofrenda de Claudio Caldini. Entonces yo vi ese trabajo, digamos que él está como en un parque, podría ser como acá, y las flores que están entre los pastos, él empezó a hacer usaba la cámara Super 8, que la cámara Super 8 es una cámara, fue como la primera Handycam, digamos, en su tiempo, pero de cine. Entonces un formato de celuloide, pero en un formato más pequeño. Entonces él empezó a grabar, digamos, foto a foto, que en realidad no está grabando ni siquiera está filmando, porque lo que hace es fotografiar. Entonces usó una cámara filmadora para fotografiar y a través de esas fotografías después se armaban ciertas secuencias y las imágenes pasan muy rápido. Ya. Claro, entonces me gustó cómo utilizó ese recurso. Y yo me compré una cámara Super 8 y dije, bueno, tengo que hacer algo con esto. Y usé la misma técnica, que fue como voy a hacer un montaje foto a foto. Como un stop motion casi. Sí, es como un stop motion, a diferencia de que una imagen no siempre está conectada con la anterior y no genera esa sensación de movimiento literal, digamos. Claro, ¿no? Cronológico, digamos. Es como más, por ahí azaroso puede ser. Entonces yo también quería ver si es que con estas imágenes que no tienen una secuencialidad directa, digamos, de una así, después la otra así, después la otra así. Aún así había ilusión de movimiento. Solamente por una cosa de velocidades, qué sé yo. Entonces eso vendría siendo como el lado experimental de ese trabajo. Y después, una vez que lo terminé, y que me demoré como, no sé, 2 años, ponte tú, porque en algunos tiempos libres salía a sacar fotos y dura, ponte tú, no sé cuánto, como 3 minutos creo, o 2 minutos y medio ese trabajo, súper corto. Sí, 2 minutos y medio, por ahí más o menos.
pero creo que grabé como 5 O sea, minutos. es breve, pero hay muchas Bueno, imágenes. O sea, fueron como 3.000, creo que entre 3.000 y 4.000 fotos que tuve que tomar para hacer ese trabajo. No quedaron todas las imágenes, obviamente. ya, pero por lo Las menos saqué. la mitad Claro, sí. están en el video. Entonces, y un ejercicio físico, porque tú cuando estás así con una camarita chica, viendo por un hoyo chico que no se ve mucho tampoco, entonces estás ahí, es algo como físico que también va pasando. Bueno, terminó ese montaje. Como me decías tú, el tema del revelado también es un tema, digamos. Entonces me puse a preguntar por Facebook a gente que tenía ciertos foros y comunidades de Super 8, digamos, de este formato. Pregunté si es que había alguien que lo hacía aquí en Chile y me dijeron que no, y después volví a preguntar por otros nombres específicos que por ahí la misma comunidad me decía, oye, pregúntale a este porque él sabe más. Y hice así como una investigación, digamos, virtual de dónde podía encontrar la respuesta al revelado, digamos. Finalmente lo terminé haciendo en Argentina, en Buenos Aires, porque resulta ser de que aparentemente acá en ese tiempo al menos no había nadie que revelara Super 8. Y por suerte tenía un familiar en Buenos Aires que pudo hacerme la gestión, digamos. Sí. Y después de... se me olvidó una cosa. Lo que pasa es que ese trabajo, aparte de esa complejidad técnica y esta complejidad del material y la forma del registro, también después, si tú lo ves, hay un trabajo poético ahí. Entonces... Claro, también hay una voz en off. Hay una voz en off. Y eso no apareció hasta que yo revisé el material, digamos. Entonces, nunca estuvo ahí el material, ese texto nunca formó parte del proceso. Perfecto, ni de la idea. ¿eso fue una vez que tú ya revisaste el revelado o cuando ya tenías el montaje de las imágenes, por ejemplo? Es que fue como un poco en conjunto, porque justo cuando revisé el revelado le empecé al tiro una vez a montar, porque necesitaba el material para poder hacerlo y yo estaba esperando que me llegara. Una vez me llegó, me senté de una a montar. Entonces ya, fue como ahí. Y en este caso el texto tiene relación con las imágenes, ¿nacen a partir de las imágenes que viste o nacen a partir de otra cosa o el texto estaba escrito de antes y pensaste en ocuparlo ahí? No. El texto surgió durante el montaje. O sea, yo dejé de montar, yo sabía que había la imagen me dijo el texto, digamos. Ya. O sea, yo lo sentí así. Entonces... Que no fue el mismo caso que en uno. No. En uno fue el texto primero, después la imagen y después la imagen cambió, o sea, el texto cambió por la imagen. Ya. En este caso, aquí como que nació el texto desde la imagen. Y sí hay una relación con las imágenes que se ven. Siento yo que... Y creo que ese trabajo se trata como... Creo que es como una suerte de iluminación del narrador, digamos. Sí. Perfecto. Bien, seguimos acá en Maulemetrajes, tu nuevo programa de cine maulino por las pantallas de Canal 30 Multicom. Hacemos una pausa y volvemos al segundo bloque. Bien, seguimos acá por las pantallas de Canal 30 Multicom en tu nuevo programa de cine Maulemetrajes, cine maulino. Estamos con Rodrigo Gómez desde la ciudad de Talca, Parque Costanera, conversando de cine, de su obra, del montaje, en fin. Y de formatos. Y los formatos. Rodrigo, cuéntame más o menos, si es que se puede, ¿qué buscas comunicar con tus obras? ¿Qué es lo que esperas que el espectador le suceda, le ocurra con tus obras? La verdad es que no tengo eso muy claro, porque creo que cada trabajo es como un mundo diferente. Así lo siento yo, entonces
Es difícil para mí poder responder a esa pregunta de una manera que yo sienta que es correcta. Pero sí, como que las cosas que he hecho hasta ahora son mayormente obras cortas. Estoy en producciones ahora más grandes, pero las cosas que he hecho hasta el momento tienden a ser cortometrajes y obras cortas. Y la particularidad tal vez de esos trabajos es que son trabajos más íntimos y también son frágiles a la vez. Entonces no hay ningún personaje o ninguna narración que hable concreta y puramente de algo específico. Digamos, tienden más a ser más poéticos y filosóficos en algunos casos. Entonces, en realidad es como trabajar el mundo interno, yo creo. Que más o menos eso es lo que me interesa, pero tampoco sé a quién se lo estoy dando estos trabajos cuando lo hago. Pero, porque no es que piense mucho en el espectador, pienso que a mí me tiene que gustar. Digamos. Claro, surge por una necesidad, por una curiosidad, por un juego. Me hablaste mucho del juego. ¿Hay algo de infancia también en realizar una obra audiovisual o artística? Yo creo que sí, yo creo que sí hay algo como de juego, digamos. No necesariamente infantil, pero sí esta cosa de... Porque uno se puede quemar jugando también. Entonces, yo diría que no específicamente como reconocimiento de la infancia en cuanto a la forma y metodología, sino que más bien sí al juego puro y duro. Y creo que no hay que perder eso igual. Yo no le aconsejaría a la gente tomarse muy en serio esto del arte, digamos. ¿Cachai? O sea, igual tú puedes ser serio y disciplinado con tu trabajo, pero eso no quiere decir que no pierdas la libertad de la mancha, del error. Tienes para que ser grave. A eso, claro, no hay que ser tonto grave. Digo. Sí, hay que ponerle algo de juego a la cosa, aunque sean temas difíciles a veces. Oye, y en cuanto al proceso creativo, por ejemplo, tú más o menos, ¿cómo nace una obra tuya? ¿Vas pensando en el guión, en cómo van a ser las imágenes, en cómo va a ser el formato que va a utilizar? ¿Nace a partir de algo que estás viendo, que estás leyendo? Obviamente, para todas las obras yo creo que es distinto, pero más o menos... ¿Cómo es ese momento? Yo creo que sí nace a través de ciertas cosas que uno está consumiendo, digamos. Ya. Por ejemplo, un cortometraje que yo hice que se llama De un hombre simple. Yo ahí estaba muy metido en el tema del montaje y la obra corta, digamos. Entonces dije, me interesaba hacer lo más breve posible y poder hacer una obra que gravitara y estuviese completa en sí mismo, que fuera un circulito cerradito, no con algo que yo digo, le faltó esto. Entonces, claro, son cosas que son temas de interés, yo diría, y que de ahí se ven reflejados en la obra. Oye, y en ese sentido, ¿crees que tú haces los videos, las obras que te gustaría ver, por ejemplo? Sí, yo creo que sí, pero no es lo único que me gustaría ver, digamos, porque decir que o sea, como que inferir que es lo único sería incorrecto y muy egocéntrico por lo demás. Quiero verme solo a mí, digamos, sería como algo así. Entonces, hay muchos trabajos de otros artistas y otras disciplinas también que me gusta, pero sí yo creo que uno es el primer espectador y el primer crítico tiene que ser uno del trabajo que hace. Por lo tanto, es como, a mí me resulta lógico que si yo soy autor de algo me tiene que agradar lo que yo hago medianamente. Claro, porque a veces... no está esa sensación de decir, hice esta obra, no sé, hace 5 años atrás, pero ya no me gusta mucho, por ejemplo. Que me ha pasado, no sé, en el otro programa, entrevistando a los escritores que decían, no, me da un poco de lata mi primer libro. Sí, igual me pasa a mí. Sí, hay cosas, por ejemplo, de otros trabajos que sí siento, oye, sí, aquí podría haber estado más fino en algo, aquí podría haber sido mejor esta otra parte, o incluso cosas que estoy postproduciendo ahora, o sea, cosas que no se han visto, que voy a
y que el material siento que está lo mejor que puede estar. Sin embargo, yo igual siento que en algunas cosas sí pudo haberse hecho mejor, digamos. Claro, o sea, eres bien Entonces, exigente en ese sentido. Sí, sí, pero tampoco es que la entierre el trabajo, sino que, o sea, tiene que salir así como es nomás. Pues, sí, es como parte también del tema y aparte, yo por ejemplo no me creo como, y yo de hecho todavía no sé si yo hago cine, porque a mí me gusta la imagen más que el cine solamente, sino que es una cosa más grande. O sea, yo probablemente termine haciendo video de instalaciones en algún momento. Entonces, como que me gusta ese mundo de la imagen por sobre el cine, digamos. Entonces, por ejemplo, en Amalgama, yo no sé si eso es cine, es más... Podría ser que es un film experimental, pero... Claro, pero igual es los es inicios otra del cosita, cine, no sé. claro, tienen varios de esos videos experimentales, no sé, Sí. Man Ray y otros autores. O sea, es un juego constante. Sí, correcto, sí. Tampoco tiene tanto límite. Bueno, hay un Mm. formato, digamos, clásico, Sí. pero también está toda esa libertad. Rodrigo, ¿y cómo ves el tema de la provincia, de la región, de hacer cine desde acá? ¿Es más complejo, por ejemplo, que hacer desde Buenos Aires o desde, no sé, Madrid o que Santiago? O da lo mismo, donde estés va a ser complicado, donde estés va a ser algo difícil. ¿Cómo lo ves? No es lo mismo hacerlo de acá que de otro país, digamos. Pero al mismo tiempo nunca creo que el cine sea algo fácil. Sí, siento que igual es un oficio complicado que requiere mucho equipo, mucha mente también. Y en ese sentido lo que yo hago, o lo que he hecho por ahora, digamos, es experimentar más con el objeto cámara y mi relación con con la imagen, digamos, y las formas. Lo que es más barato por lo demás, y en ese sentido es más fácil. Claro, te ahorra los actores en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos sí. Claro. Bueno, ahora próximamente esto voy a mostrar otras cosas que sí son con actores y ya más con una mayor producción, digamos. Pero yo creo que lo difícil de hacer cine, bueno, acá en Chile al menos, es que generalmente los cineastas siempre estamos, o los artistas, muchos músicos también, postulando a fondos concursables. Entonces, eso es como una situación en donde que hay medio... Es una tómbola finalmente, sí. Pues. Que hay medio tirado, o sea, dependís mucho del poder capital y del Estado, a menos que tú tengas una serie de redes que pueden ser amistades, por ejemplo, que formen parte del mismo ambiente y que les gusta hacer cosas y ahí se arma una comunidad, digamos, más de autogestión, que muchas veces está lejos de la parte como económica del mundo del cine, sino que más bien es una cosa de apañarse entre los pares. Entre los amigos, claro. Que yo creo que eso es súper importante. Tiene otro sabor también. Sí, yo lamento mucho que haya, porque yo me imagino que hay mucha gente también que está sola en esto. ¿Cachai? Que gente que por ahí quiere hacer cine y tiene cosas que quiere hacer, pero no haya con quién, no tiene el amigo que le preste la cámara. Entonces como que yo creo que en esas situaciones es como más difícil. Por eso también pienso que evidentemente hay espacios culturales que te pueden ayudar a hacerlas. Pero la pérdida del Festival de Cine de Talca yo creo que es una cosa bien triste para uno que se dedica a eso, porque esas son instancias justamente de competencia en donde a ti te hacen participar junto con el otro, ver trabajos claro. que no se han visto, conversar, ver una charla de de tal persona, y eso no está, entonces no lo sé, ojalá vuelva. Oye, y en ese sentido, ¿cómo ves la escena local, los cineastas que están acá realizando sus documentales, sus cortometrajes, los videoclips, por ejemplo? ¿Los conoces, te relacionas con ellos? ¿Tienes algún autor que te gusta, alguna obra en particular?
No los conozco a todos, conozco a algunos, digamos, y gente que se mueve en esa área. Por ejemplo, yo con mi colega y amigo, Vittorio Farfán, que entiendo que también va a aparecer por aquí. Así es. Con él trabajamos bastante juntos en nuestras obras individuales y a veces en unos trabajos que solemos hacer entre los dos y otras producciones, digamos. Pero yo encuentro que en general, y también cuando digo esto me lo digo a mí mismo, o sea, yo siento que lo que está pasando acá en el Maule es que hay una curiosidad audiovisual y un desarrollo de obras que está en constante desarrollo y aprendizaje, digamos, como que yo en lo personal todavía no he visto así como alguien, digamos, relativamente joven que haga algo que yo diga, este es un sello, esto no lo he visto nunca antes. No veo ninguna referencia clara en su trabajo, sino más bien veo una suerte de originalidad en su quehacer, digamos. Entonces creo que todavía hay como que se está como formando eso, que también eso es muy rico también, ¿cachai? Que está en ese proceso de curiosidad porque yo también lo estoy, digamos. O sea, yo todavía no encuentro mi sello ni me he distribuido aún así mucho. Más sigo siendo un autor regional que a veces aparece y a veces no. Entonces yo también estoy en ese transcurso de desarrollarme también como autor. Perfecto. En desarrollo entonces, en maduración. Sí, eso es lo que yo percibo. Sí. Bien, perfecto. Seguimos acá en Maulemetrajes, nuevo programa de cine junto a Rodrigo Gómez. Bien, ahora vamos a revisar algunas de tus obras como Amalgama, de la cual ya hablamos un poco, y también El Hombre Simple, de un hombre simple. De un hombre simple. De un hombre simple. Bueno, ahora lo que van a ver es un corto que se grabó en Super 8. Creo que esa es como su característica principal. Y lo otro es que también es importante al momento de ver este tipo de trabajos que como espectador nos posicionemos en un lugar, en una amplitud de mirada, digamos, porque lo que van a ver ahora no va a ser un reportaje televisivo ni va a ser una obra de ficción, sino que es más bien cercano a otras disciplinas. Y como yo conté anteriormente, a mí lo que me interesó con este trabajo y otros es sacar la cámara de su área de confort y utilizarla como un pincel o como otra herramienta. Más no les digo porque hablamos mucho de eso durante la entrevista, así que véanlo y ojalá lo disfruten. Aquí me hallo entero, no fragmentado. El peso de cada hueso ahora corresponde en el resquebrajo de lo seco, en el polvo, la astilla, las venas que se hacen camino entre la presión de la tierra, la piedra que se queda paciente entre el tiempo. La fruta me dice que he sido joven, la hierba que he sido niño. La muerte también habla en el tronco herido. La savia me recuerda el llanto más duro. Las sombras saben los secretos que guarda el silencio. La espina me dice que tenga cuidado. Hay algo que viene del agua, un brote de rosa desde donde no hay luz, que acaricia mis ojos con el misterio que jamás el lenguaje sabrá precisar. Me hallo entero, ya no hay barrera entre el adentro y afuera. Bien, ahí pasaba Amalgama de Rodrigo Gómez
Y ya para ir cerrando, quería más o menos ver si tú podías motivar o darle un consejo a los espectadores que están ahí viéndonos y que quizás quieren hacer cine, o que ya tienen una cámara y quizás están filmando, o que por ahí están escribiendo un guión. Y bueno, aparte de eso también que presentes de un hombre simple, y ahí ya nos despedimos finalmente del programa. Bueno, ¿qué consejo yo le daría a alguien que tiene curiosidades cinematográficas o audiovisuales? En realidad yo creo que lo más importante en este mundo artístico, y tal vez lo mismo pasa en otras disciplinas, no lo sé, me da la impresión de que puede ser que sí, pero ser un poquito valiente en el sentido de buscar información. Hoy día Internet es la nueva biblioteca de Alejandría, así que ahí hay acceso a todo tipo de material. Yo creo que una de las cosas más importantes es ver cine, es ver, y más o menos poner atención en ciertas vanguardias cinematográficas, como en los 50 de Hollywood, digamos, cuando empezó el cine negro, y después en los 60 en Europa con neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague, por ejemplo. Entonces, esas cosas son importantes, pero yo sinceramente no aconsejaría tener estudios formales en esta área, porque considero que te va a facilitar mucho más la vida estudiar otra carrera que sea más rentable y que con ese brazo y entrada tú puedas financiar tus propios deseos artísticos. Por lo demás, nadie te va a enseñar en una escuela, por la mejor que sea, ser un buen cineasta, porque ese es un lenguaje interno que uno tiene que ir trabajando. Pero yo creo que la participación en talleres y formaciones, digamos, más cortas, sí la aconsejaría, y creo que más por ahí va la cosa. Yo siento que tiene que ver más con una búsqueda interna, digamos, más que a través de un externo, sobre todo si hablamos de estas cosas artísticas. Ahora van a ver de un hombre simple. Este es un trabajo que yo hice entre un paseo familiar, de hecho. Entonces ocupé una cámara mini DV, porque en ese tiempo me interesaba cómo jugar con estos formatos distintos al digital. Anteriormente lo que vieron fue Amalgama, que es en Super 8, y ahora lo que van a ver es en mini DV, que es un formato de cinta magnética con un cassette muy pequeñito, un poquito más grande que una caja de fósforo. Y en ese tiempo yo, como mencioné antes, me interesaba mucho jugar con la obra corta y hacer algo lo más breve posible. Mi idea en este trabajo era hacer una obra de 1 minuto, pero quedó más largo, porque me di cuenta que el material me pedía más tiempo. Entonces en eso hay que ser respetuoso, así que quedó lo que quedó. Y nada, véanlo. Y después, o les gusta o no les gusta.